Los salmos son hermosos, maravillosos. En los salmos podemos encontrar tantas verdades acerca de cómo es Dios. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y luego no nos gusta leer esta parte. Y Él te concederá las peticiones de tu Señor. Tú me vas a dar todas las peticiones que tengo en mi corazón. Pero fíjense qué importante es leer el contexto. Porque dice: deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Qué pasa cuando nos deleitamos en algo? Lo disfrutamos, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantan las herramientas. Y cuando voy a una casa de herramientas, yo me puedo pasar ahí un buen rato. Me deleito, ¿no? Hay un gozo. Hay un gozo, exacto. Entonces, cuando hay un gozo, ¿de qué vamos a hablar? De lo que hay en nuestro corazón. Nos dice Proverbios: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo me deleito, dice el salmista, en la palabra de Dios, en el Señor, ¿dónde va a estar mi pensamiento? En las cosas de Dios. Entonces dice después el texto: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles van a ser las peticiones de mi corazón? Ya nuestra mente va a ser diferente, porque si nos deleitamos en Dios, vamos a pensar en las cosas de Dios. Fíjense qué interesante lo que dicen los salmos. Y luego dice el 5: confía en Él y Él hará. Qué hermosa es la palabra de Dios. Muy bien, vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a deleitarnos. ¿Estamos listos? Acabamos de escuchar la palabra de Dios, este Salmo 18 que es, 19, que nos habla acerca de los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos.
Y luego también el Salmo 19, de 7 al 10 dice: la ley de Jehová es perfecta, tan perfecta que hace un milagro en la vida del hombre. Dice que convierte el alma. Qué hermosa es la palabra de Dios.
Señor, ¿qué podemos hacer nosotros para obtener salvación? Cuando tu palabra nos enseña en Efesios, Dios, que no es por obras, para que nadie diga después yo hice y por lo tanto yo me merecía y por lo tanto yo gané la salvación. Señor, tu palabra nos enseña que no es por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. Es por gracia, Señor, porque solamente tú tienes el poder para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados, y no hay más grande amor que el de tu Hijo Jesucristo, que dio su vida en la cruz para que yo pueda tener vida eterna en Cristo. Señor, gracias porque tú has pagado el precio del pecado, Señor. Señor, gracias te damos porque tú nos has dado salvación y no nos ha costado nada, Señor. Absolutamente nada, Padre. Pero por gracia recibimos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Empezó
más grande que nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Amén. Cuéntanos su verdad. Buenos días, mis hermanos. Esto es ya para el pozole de la noche. Sí. Bueno, pues, déjame iniciar hoy con una pregunta. ¿Has estado alguna vez desanimado? ¿Has estado alguna vez desanimado? De alguna forma es algo que todos llegamos a experimentar, el desánimo. Inclusive dentro de nuestra vida espiritual el desánimo llega a ser tan grande que queremos dejar todo, queremos olvidarnos de todo. Llega el momento en que vale la pena en nuestro sentir el ya no luchar más, el ya no continuar más. Sentimos que no tiene mucho sentido porque quizá nuestra vida no está siendo impactada como nosotros pensábamos o como nosotros queríamos. Mi matrimonio quizá no está funcionando como me lo imaginé, ¿verdad? El Señor quizás se ha olvidado de mí, mis problemas continúan en el trabajo, en mi vida en general, y todo esto va sumando para traernos desánimo. ¿Sabes? El desánimo es algo que prácticamente todo creyente terminamos enfrentando. Aunque no es correcto, podríamos decir que es algo hasta cierto punto válido. Pero lo que no es válido y lo que no podemos llegar a hacer es llegar a claudicar. Y ahí la importancia de nosotros tener una relación cercana a Dios y de mantenernos cerca de Él, refugiarnos en Él cuando entramos en este tipo de etapas de desánimo. Al menos, este es el consejo que Pablo nos va a dar. Es la manera en que él enfrentaba el desánimo. Cuando él se enfocaba en Dios y veía lo maravilloso y lo grandioso que es Él cobraba ánimo. Y esto es un mensaje que hoy tú y yo tenemos que grabarnos. Cuando nosotros estamos en esta etapa o cuando nosotros enfrentamos alguna situación que nos desanima, tenemos que voltear a ver a Dios. Así es que vamos a dar inicio y vamos a pedirle a Dios que dirija este tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te alabamos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Dios. Tú eres fiel, tú eres el Dios único y verdadero, Dios de Dios verdadero, Rey de Reyes, el único que pues realmente nos ha dado vida, Señor, y que podemos entregar nuestra vida confiando en que ahí estás, Padre, que tú nos escuchas, que tú nos llevas por el camino que tenemos que caminar y que, Padre, cuando desfallecemos tú estás para darnos el ánimo que necesitamos. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder estudiarla, pero más aún, Señor, que nos das la oportunidad de poder profundizar un poco en ella y que tu Santo Espíritu nos guíe en ella y que nos va llevando, Dios, a poder entender el propósito de nuestra vida a través del consejo de tu palabra y que dentro de ese propósito a veces hay situaciones que complican todo, Señor, aún nuestro sentir y por ello nos desanimamos. Señor, que hoy tu palabra nos llegue a cobrar ánimo si es que hay alguien aquí hoy que se encuentra en desánimo, y a los que no, Señor, sea un recordatorio de vida, que volvemos a ver al único Dios verdadero, aquel que nos puede levantar cuando caemos, aquel quien es nuestra roca, aquel quien es nuestro refugio en tiempos de angustia. Alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, gracias. Segunda de Corintios, capítulo 4, desde el versículo 1 vamos a iniciar. Dice la palabra de Dios: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nuestro primer encabezado, el Evangelio produce ánimo. Pablo inicia el capítulo 4 para nosotros. Recordemos que la Escritura, ¿verdad?, realmente no tiene ningún tipo de dicción, ningún tipo de enumeración, sino es algo que se hizo tiempo después para
para que nosotros pudiéramos identificar de una manera más rápida y más fácil cualquier tipo de tema o cualquier tipo de consejo dentro de la Escritura. Pablo inicia para nosotros el capítulo 4 con una frase que es de transición, por lo cual. Esta frase, Pablo, lo que nos está diciendo es que tenemos que recordar todo lo que ya nos ha dicho anteriormente y la manera en que esto va a afectar lo que está por decirnos. Es una manera, es una transición natural que Pablo utiliza para conectar las ideas que ya vimos en el capítulo 3 y que ahora se van a empezar a desarrollar dentro del capítulo 4. ¿Y recuerdas qué fue lo que estudiamos la semana pasada? ¿Qué es lo que veíamos la semana pasada? Era la comparación entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Pablo nos dice que como consecuencia él tiene este ministerio, o tenemos este ministerio. ¿Qué ministerio? ¿En qué está hablando Pablo? ¿Qué significa ministerio? Pablo nos dio la respuesta en el capítulo pasado, en el capítulo 3, versículo 6, donde dijo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, él ha recibido por parte de Dios el ministerio dentro del nuevo pacto, un nuevo pacto que nos da vida. Porque ya nos dijo que, y aquí nos recuerda que el antiguo pacto lo que trae es muerte. Por eso él concluye esta parte: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así lo que Pablo lo que nos está diciendo es que él fue encomendado directamente por parte de Dios para ministrar a las personas, dándole las buenas noticias que traen el nuevo pacto, las cuales traen vida. Así que la tarea del apóstol, como de todos los apóstoles, en ese momento, ¿verdad? Hoy para nosotros ya es mucho más conocido, pero en eso era algo muy novedoso. La tarea de Pablo era quitar la carga a todo el mundo, ¿verdad? Por tener el peso de cumplir la ley, la cual, pues vimos la semana pasada, estamos totalmente incapacitados para poderla cumplir. Y en muchas ocasiones este termina siendo un peso que nos aplasta. Y Pablo trae la tarea de llevar estas buenas noticias y de liberarnos de llevar ese peso y llevándonos a la libertad que tenemos hoy en Cristo Jesús. Es importante que recordemos, y hace rato lo leía nuestra hermana Gaby, la ley no es mala, la ley es perfecta. Cuando habla de perfección está hablando de que es completa, no le falta nada. La ley no es mala, todo lo contrario, es buena. Solo que la ley no nos puede otorgar salvación porque tú y yo no la podemos cumplir. ¿Por qué? Porque la ley nos está llevando al estándar perfecto, al estándar correcto de Dios y de su justicia. Así es que tú y yo estamos incapacitados para ganarnos el camino a Dios cumpliendo la ley, porque no podemos cumplirla. Esta idea también Pablo se la escribió a los romanos en el capítulo 3, versículos 20 y 21, donde les dijo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces la ley llegó a nosotros, fue escrita para que tú y yo entendiéramos y comprendiéramos que somos pecadores y que necesitamos ayuda urgente, pero que la ley no nos puede proporcionar esta ayuda. Pero la ley sí nos termina señalando a aquel que sí la cumplió cabalmente, aquel que sí cumplió toda la ley en su estancia aquí en la tierra. Así es que la ley nos termina llevando hacia Jesús. Ahora, tú y yo somos justificados, vivimos en la justicia de Dios solamente a través de Jesús. Y Pablo ha sido capacitado para llevar estas buenas noticias a todo el mundo. No se está trayendo más carga, no se trata de ahora seguir a Jesús y tengo que cumplir la ley. Se trata de que nos enfoquemos en seguir a Jesús, quien cumplió la ley de manera cabal. Decíamos, esto es algo totalmente nuevo en ese tiempo. Quizás nosotros ya hemos escuchado un poco de esto, pero es Pablo el que es encargado de llevar estas buenas noticias
por todos lados. Esto, nosotros lo podríamos comparar a los que ya tenemos ciertos añitos. Y cuando escuchábamos música en cassettes y de repente nos traen el CD, ¿no? Y descubrimos que hay una mejor manera de escuchar música. Así Pablo les dice que hoy hay una nueva manera de escuchar música. No tenemos que tratar persiguiendo cumplir la ley, porque eso únicamente nos trae muerte, aumenta nuestra culpa. Hoy tenemos la tarea de poder tener una nueva vida a través de Jesucristo. Ese es el trabajo que Pablo, esas son las noticias que Pablo tiene que llevar. Este ministerio es algo realmente grandioso. Pablo escribe que es a través del ministerio por el cual hemos recibido misericordia. Así es que tú y yo ya no tenemos que tratar y de esforzarnos para ganar la salvación. Nosotros muchas veces nos equivocamos y queremos cumplir la ley y así como pensamos que podemos ayudarle a Dios, pero realmente jamás lo vamos a obtener de esa manera. La salvación no se obtiene por nuestras obras. Nunca haremos lo suficiente para podernos ganar esta posición correcta delante del Señor. Por eso necesitamos, y es vital que Dios derrame su misericordia y gracia en cada uno de nosotros. Sin embargo, esto es algo que Jesús hizo, pero hay una situación. Dios no puede hacerse como que no ve. Dios no puede hacer pasar nuestro pecado por alto. Nuestro pecado tiene que ser juzgado, nuestro pecado tiene que ser tratado. Dios debe de castigar nuestro pecado. Eso es lo que precisamente hizo Jesús. Fue Dios quien Él mismo resolvió este problema y por ello envió a su único Hijo, quien es perfectamente Dios y es completamente hombre, para que fuera capaz de representar a la humanidad y morir en esa cruz, pagando el juicio por nuestro pecado. Esta es la manera en que Dios juzgó el pecado. Y así su perfecta y justa ira fue completa, fue cubierta. Su perfecta justicia fue completa. La gran diferencia es que tú y yo no recibimos ningún maltrato, ningún golpe mortal por parte de Dios. Fue Él quien lo recibió. Cristo Jesús fue el que sufrió, el que murió, y a través de Él tú y yo fuimos perdonados. Tú y yo recibimos misericordia en lugar de Él. Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Porque ¿quién merecía la misericordia de Dios? ¿Quién merecía la gracia del Señor? Él lo hizo todo perfecto, Él cumplió la ley cabalmente. Nunca hizo nada indebido en la tierra. Él merecía la gracia y la misericordia de Dios, pero la recibimos tú y yo. Y Él recibió nuestro castigo por nuestro pecado. Efesios 2, 4 y 5 así nos enseña el propio apóstol Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, algo que tú y yo debemos de tener muy claro es que somos muy buenos, somos excelentes pecadores. Y por ello merecemos la muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha librado de esto por Cristo Jesús. Si bien podríamos entender que la palabra ministerio es algo que solamente existe dentro de la iglesia y que por lo mismo, quizá pues yo no trabajo en ningún ministerio, no tengo ningún tipo de responsabilidad. Bueno, sí tienes responsabilidades, porque la palabra ministerio significa servicio. Y todos tenemos un área de servir, en casa, en el trabajo, en tu comunidad. Todos tenemos la oportunidad de servicio en alguna área de nuestra vida. Todos tenemos este ministerio en el cual tenemos que cumplir la voluntad de Dios y dar a conocer a nuestro Señor y mostrar su gloria en nuestra vida. Sin embargo, ahí es cuando llega muchas veces el desánimo y a veces queremos botar todo y dejarlo todo. Pablo nos enseña que él inclusive también pudo en ocasiones desanimarse.
Y todos en alguna ocasión nos desanimamos. Pero sabes, tú y yo tenemos que recuperar el ánimo, como lo hacía Pablo, al ver esa misericordia de Dios derramada en nosotros a través del Evangelio. Y por ello Pablo escribe: no desmayo. Es decir, Pablo ya no está preocupado más porque ¿qué pasaría de él, verdad? O pensando, ¿qué pasaría de mí si Dios hoy me llama a su presencia? ¿Habré hecho lo suficiente? ¿Habré hecho bien mi trabajo? ¿Tú cumplí con mis tareas? Muchas veces tú y yo pensamos así porque eso es lo que ha hecho la religión en nuestra vida. La religión lo único que hace es cargarnos de reglas, de normas. Y dicho sea de paso, es algo que realmente nos gusta, nos encanta. Y por eso las religiones tienen tanta aceptación en toda la historia. Inclusive, aún como creyentes, haber escuchado el Evangelio y haber depositado nuestra fe y entendido que solamente hay un camino otorgado por Dios para la salvación, aún así muchas veces queremos seguir contribuyendo con algo. Pero tenemos que tener muy claro que la salvación no puede basarse en nada de lo que hacemos. Porque nunca estaremos libres de culpa. Por ello nunca terminamos teniendo inclusive la certeza de ser salvos. Tristemente hay muchos creyentes que aún después de tiempo, después de años en el cristianismo, no están totalmente conscientes de si son salvos o no. Y esto es debido porque a veces creemos que la salvación es algo que me tengo que ganar, o que a través de mis buenas obras y de mi conducta yo la tengo que conservar. Hay una historia que narra que un millonario, antes de ser millonario, era una persona pues con pocos recursos, y que conoció a una mujer y que se enamoró de ella y se casaron. Él, preocupado por su situación económica, quiso hacer algo para poder darle una mejor vida a su esposa, y entonces lo que hizo, dado sus bajos recursos, fue ir a comprar una manzana. Compró esa manzana y lo que hizo fue pulirla toda la noche, de manera que quedó hermosa, quedó brillante, y salió a venderla y la vendió muy rápido. Con esto, compró 2 manzanas. E hizo la misma tarea, las pulió, las puso hermosas y las vendió muy rápido. Y con esto, compró 4 manzanas. Y entonces esto se lo estaba explicando a alguien y lo interrumpe y le pregunta: ¿y por eso te hiciste millonario? ¿Por eso te hiciste millonario? Le dijo: no. Resultó que mi suegro era multimillonario y nos heredó todo ese dinero. Y así a veces somos, ¿verdad? Nos gusta estar puliendo manzana, pero tú y yo sabemos que solamente podemos ser ricos en Jesús. Queremos seguir puliendo manzana. Y por eso oramos, y por eso leemos, y por eso inclusive trabajamos dentro de la iglesia, y muchas veces hasta ofrendamos. Pero realmente no lo hacemos por gratitud, por amor a Dios, porque entendemos quién es Él, sino es una manera que queremos utilizar para ganarnos nuestra salvación o para mantenerla. Pero sabes, cuando Jesús murió por nuestros pecados, Él derramó gracia y misericordia, nos perdonó de todo. Así es que todo es a través de Jesús. El cristianismo se trata de todo lo que Él ha hecho, y por eso Pablo dice: yo no desfallezco. Y tú y yo muchas veces podemos desanimarnos, pero jamás podemos desfallecer, porque si tú y yo realmente estamos en Cristo, es por Cristo. Y llegaremos al cielo solo por Cristo, porque nuestra fe se basa en su obra y no en lo que nosotros hacemos. Recibimos su perdón de pecados, y cuando tú y yo tenemos esto claro en nuestra vida y pudiera llegar a entrar el desánimo en nosotros, Pablo recuerda cuando él vive esto, porque sabemos que Pablo pasó muchas pruebas, pasó persecuciones, sufrió oposición. Esta carta inclusive nos da prueba de ello. Pablo piensa: no me desanimo, no me puedo desanimar, porque ese Dios lleno de gracia y misericordia está conmigo.
no me dejará aunque yo a veces me equivoque, aunque a veces falle. Por ello predico el Evangelio y no me desanimo. Porque aún todos esos malestares, todas esas cosas que me traen desánimo, sirven o pueden servir para que este mensaje sea conocido por muchos. Así que mis hermanos, no permitamos el desánimo en nuestra vida. Dios ha dado en tus manos un mensaje sumamente valioso y tienes a un Salvador sumamente asombroso. Como consecuencia de esto, Pablo escribe en el versículo 2 que renuncia a todo lo oculto y a lo vergonzoso. Y habla en plural porque está incluyendo a todos los apóstoles. Todos ellos entienden esto, reconocen esto y rechazan todo lo que no trae honra y gloria a Dios. ¿A qué se está refiriendo? El trabajo de estos falsos apóstoles, que hacen y que manejan la palabra de Dios con astucia, pero para un beneficio propio. Los verdaderos apóstoles no abusan de nadie. Y aunque seguramente se les presentó la oportunidad de poder sacar provecho de algo o de sacar provecho de alguien, no lo hicieron, porque ellos saben que eso no honra a Dios. Sin embargo, tantos apóstoles o profetas llegamos a conocer hoy así, o al menos así se nombran, ¿no? Personas que son astutas para manejar la escritura y que terminan elogiándose a ellos mismos. Sacan provecho del uso de la palabra para un beneficio personal. Pero debemos de conocer lo que Dios dice en su palabra para que no nos sorprendan. No recuerdo exactamente quién, pero alguien en algún tiempo, ya tiene algunos años, me comentó que cuando él llegó al cristianismo, una de las primeras iglesias que visitó fue una de estas donde se predica el Evangelio de la prosperidad. Y lo identificaron inmediatamente como una persona nueva. Y de lo que le dijeron fue que él tenía que plantar una semilla de dinero. Y que esa semilla de dinero sería como plantar una semilla que cuando se planta en una tierra fértil con fe, va a dar gran abundancia. Él iba a cosechar gran abundancia en dinero. Así es como Dios te va a bendecir. Porque la idea de estos personajes es, Dios no quiere que seas pobre, Dios quiere que seas rico. Él es el rey de reyes, el máximo rey. Tú eres su hijo, tú eres un príncipe o eres una princesa. Pensamientos torcidos como utilizar una lógica equivocada donde te dicen que los elefantes tienen hijos elefantes, o sea, elefantitos. Si las jirafas tienen hijos jirafas, o sea, jirafitas, Dios te tiene como hijos. Dioses pequeños, y tú eres en la palabra, y parece que esto tiene cierta lógica y suena correcto. Bueno, Pablo dice, yo rechazo todo este tipo de engaños y este tipo de astucias, y nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Es decir, el rechazo de todo tipo de engaño que usan estos seres torciendo la palabra de Dios. Y el trabajo del apóstol Pablo dice es manifestar la verdad. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, el verdadero mensaje de Jesús. Y sabes, Pablo no solamente lo ha predicado, también lo vive. Y por eso utiliza la palabra manifiesta, porque esta abarca ambos ámbitos. Habla verdad, pero también vive esa verdad que él habla. Y solamente pensar en esto, mis hermanos, es aplicación pura para nuestra vida. ¿Tú vives de esta forma? ¿Esta verdad? Es decir, lo que hablas coincide con lo que vives. ¿Vives realmente y hablas del camino que Jesús ha promovido en tu vida? ¿Hay coincidencia en tu palabra y tus hechos? Esto es como cuando yo creo que prácticamente todos conocemos a alguien que es excelente consejero, buenísimo para dar consejos, pero pésimo para vivir lo que aconseja. Eso es precisamente lo que tú y yo no podemos hacer. Pablo es atacado por falsos profetas, por falsos apóstoles. Pero
Pablo tenía una certeza, que cuando estas personas quisieran desprestigiar su testimonio y los demás voltearan a ver su vida, no podían negar lo que él estaba diciendo, porque lo que estaba diciendo lo vivía. Por lo tanto, es difícil, o era difícil para ellos, ser críticos del apóstol y buscaban cualquier tipo de artimaña para tratar de desprestigiarlo. Pero tenían ellos un problema, que Pablo era íntegro. Me encanta esto porque dice que él no era íntegro solamente ante los hombres, sino también ante Dios. Y por eso escribe: entiendo que todo lo hago ante los ojos de Dios. ¿Cómo será la vida de una persona que se dice cristiana pero que esto no lo entiende? Y que no se da cuenta que todo lo que hace está desnudo delante del Señor. Porque Dios no solamente lo ve todo, lo sabe todo. Porque conoce nuestros pensamientos y los motivos de nuestro corazón. No hay nada oculto para Dios. Mucho menos lo que hacen estos falsos apóstoles. Vienen, hacen cosas ocultas, intentando engañar al hombre, y quizás lo logran, pero son cosas ocultas que causan vergüenzas. Y por eso Pablo dice: nadie puede engañar a Dios. Cada cosa que haces, lo reconoces en tu vida. Todo lo que motiva tu corazón, entiende esto. En cada pensamiento que tienes, cada motivo de nuestro corazón, Dios lo conoce. ¿Vives así, mi hermano, mi hermana? ¿Vives entendiendo que todo lo que haces, cuando nadie te ve, las cosas que quizás pudieran ser ocultas y que no traen honra a Dios, Dios sí las ve? Si esto lo trajéramos como práctica en nuestra vida, ¿cuántas cosas no tendríamos que empezar a orar para que Dios nos transforme? ¿Cuánto tiempo no tendríamos que pasar de rodillas pidiéndole a Dios que nos ayude a cambiar? Porque sé que no hay nada que Dios desconozca. Sé que todo lo que yo hago, lo que siento, lo que pienso, lo que digo, lo que hago cuando nadie me ve, todo está descubierto delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nuestro segundo encabezado, el evangelio es luz. Es muy interesante lo que Pablo aquí está escribiendo, porque él entiende y sabe y descansa de alguna forma en ello, que aunque él está hablando la verdad del evangelio, nos dice que hay personas que escuchan esta verdad del evangelio, pero no lo entienden. ¿Por qué? Por la razón de que el Dios de este siglo los tiene ciegos, y por ello no aprecian la luz del evangelio. Por eso muchas veces, desgraciadamente, dentro del cristianismo queremos hacer un evangelio mucho más ligero, mucho más suave. Intentamos suavizar la palabra de Dios. Intentamos inventar métodos que sean atractivos para que la gente escuche y entienda el evangelio. Muchas veces inclusive queremos suavizar la palabra. En fin, queremos hacer del evangelio algo que sea más apetecible para la gente. Sin embargo, tú y yo tenemos que reconocer que hay un Dios, que es el Dios de este siglo, el cual está acercando el entendimiento de ellos para entender el evangelio. Por eso hay personas que no les interesa recibir esta buena noticia. Porque es interesante saber cómo el Dios de este siglo tiene ese poder. Y para poder entenderlo tenemos que remitir al huerto de Edén. Ahí el ser humano, por voluntad propia, le entreguemos derechos de la tierra al enemigo. Le dio el título de propiedad a la tierra, ¿verdad? Cuando él decidió desobedecer a Dios y obedecer a Satanás, dejando ese lugar de soberano sobre toda la tierra que Dios le dio al ser humano, se lo entregó a Satanás y se sometió a su voluntad y quiso redefinir lo que era bueno y lo que era malo. Y por eso Jesús encontraba
encontramos en el desierto cuando se encuentra con este ser y le dice: todo esto te daré si arrodillado me adoras, si te inclinas y me adoras, será tuyo. Jesús nunca le contestó: no digas mentiras, eso no es cierto, esto no te pertenece. Nunca se lo dijo, porque es real. De hecho, el propio Señor Jesucristo dice en el Evangelio: es Satanás quien es el gobernante de este mundo. Así es que su obra de este ser impide que las personas reciban la verdad del Evangelio. Pero en Apocalipsis 5 dice que nadie tiene el derecho de abrir este rollo, este libro, hasta que aparezca el Cordero. Él quiere abrir este libro, este rollo, que es el título de propiedad de la tierra. Y que Jesús lo reclama, lo que por derecho le pertenece a Él. Porque es el título de la propiedad de la creación de su Padre. Y fue Jesús quien redimió al mundo entero. Eso sucederá en el futuro, porque será cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entenderá, llegará el momento en que comprenderá quién es Él y el mundo será redimido. Él es el que hizo este trabajo. Es todo legítimamente suyo. Pero hoy es Satanás quien opera como dueño. Aunque Dios le limita este trabajo y hace solamente lo que el Señor le permite. Pero llegará el momento en que el Señor Jesús recuperará lo que por derecho le pertenece. Jesús reclama este título de propiedad. Abre el libro y abre los sellos. Estos sellos son liberados durante el periodo que conocemos de tribulación. Y por eso vienen los juicios contra el mundo. Algún día estaremos estudiando el libro de Apocalipsis, todo lo que tiene que ver con los tiempos futuros. Sé que es algo intrigante y hasta fascinante, pero no me quiero ir por allá. Regresemos a nuestro pasaje. Bueno, Satanás ciega a las personas, provocando que otros distorsionen la verdad y haciendo que cuestionen esta verdad. Pero esta ceguera, ¿sabe? No es algo que esté en contra de la voluntad de las personas. De alguna manera, Satanás no está impidiendo que la gente sea salva, sino es la propia gente, como en el Edén, por voluntad propia, quien se entrega al maligno. Porque Dios le ha dado al ser humano todas las oportunidades para ver la luz, pero las ha rechazado y prefiere caminar en la oscuridad. Satanás lo único que hace es darle todo lo necesario para mantenerlos ahí, de ese lado. El propio Señor Jesús, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 19, dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Por eso Pablo en el versículo 4 nos está diciendo que su entendimiento ha sido cegado, es decir, sus mentes han sido cegadas. ¿De quiénes? De aquellos que no creen en Cristo. ¿Para qué? Para que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, no les resplandezca. Así que la luz de Dios ahí está, pero la gente la rechaza. Prefieren estar del lado de la oscuridad y Satanás está ahí alimentándolos. Así que la mente del incrédulo es el patio del recreo de Satanás, porque ahí es donde se liberan las batallas. Así Satanás entra en la mente de estas personas, pero sabes, también a ti y a mí como creyentes intenta desanimarlos. Muchos veces tratarán que haya una opinión distinta siempre de la verdad. Tratará de distorsionar la mente de los incrédulos en cuanto a la verdad. Y todo esto los hace para mantenerlos en oscuridad y hacerles creer que la oscuridad es ese lugar donde ellos realmente deben de permanecer, es el lugar donde realmente quieren estar. Pero los creyentes nos estará lanzando dardos venenosos, dardos de duda.
donde a veces tú y yo nos vamos a llegar hasta a preguntar, ¿realmente Dios existe? Porque parece que no me oye, ¿o será que no existe? En Estados Unidos, ¿verdad?, está tan grande ya la distorsión de la palabra de Dios. Y hay iglesias, ¿verdad?, que han dejado de creer en la creación y ahora ya creen en una evolución teísta. Descartan la creación. Y este tipo de pensamientos son los que inyecta Satanás. Dios no es real. Eso de la creación pues, realmente no puede ser cierto. No hay Dios, más bien es coincidencia, solo es suerte. Este ser traerá pensamientos como: si Dios realmente te amara, no permitiría que esto pasara en tu vida. Si Dios realmente fuera bueno, no permitiría que esto sucediera. Inclusive hay creyentes que llegan hasta dudar de su salvación. ¿Realmente Dios tendrá el poder para darme vida más allá de la vida que tengo en este lado de la eternidad? Y traerá pensamientos para hacernos inclusive dudar de su amor, de su salvación y de la realidad de Dios. Por eso que tú y yo tenemos que estar cerca de Él, estar viendo constantemente quién es Él, su poder, su amor, su misericordia hacia nosotros. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuestro último encabezado, el Evangelio habla de Jesús. Entonces, debido a la grandeza del Señor Jesucristo y de lo glorioso del Evangelio, no hay otra cosa que tenga yo que predicar, dice Pablo, que no sea Jesús. Porque Pablo no está buscando el promocionarse a Él. Y así es que tú y yo, con esto, tenemos que tener mucho cuidado de no intentar injertarnos como héroes dentro de nuestra propia historia de salvación. No tenemos que tratar de ser héroes dentro del Evangelio, porque el único héroe que realmente existe es Jesús, y es a Él a quien predicamos. No se trata de nosotros y de mostrar lo grandes que somos, que todo aquello que vivíamos y que ahora ya no lo vivimos es porque soy muy inteligente, porque tengo mucha capacidad, porque he entendido la verdad, porque soy realmente sagaz en entender la Escritura. Y que por ello, mis hermanos, vean algún trabajo maravilloso. Cuidado con eso. No podemos de ser o de intentar ser el héroe de nuestra historia de salvación, porque el único héroe es el Señor Jesucristo. Es lo que está escribiendo Pablo. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, es decir, nosotros no nos estamos enalteciendo a nosotros mismos. Simplemente predicamos a Jesús y lo maravilloso que es. Esto es hermoso lo que Pablo les está diciendo a los corintios, porque les dice: somos siervos de ustedes en el amor a Jesús. Es decir, venimos simplemente para servir y no solo para servir. Hay una gran diferencia, porque aquí a veces es donde está esa falsa modestia. Y yo les digo, mis hermanos, mi único motivo para estar aquí con ustedes es servirles. Y todos pueden decir: wow, qué espiritual es este padre. ¿Pero eso acaso no es que yo esté autopromocionando? Pero ¿qué pasa, verdad? Cuando alguien realmente llega y me pide consejería, me pide algún tipo de discipulado o que nos podamos ver entre semana, quizá esa risa de santo se me acaba y empiezo a decir: ¿cómo es posible que todos me lo pidan a mí? Si hay más, ¿por qué yo todo? ¿Por qué me tratan de esta manera? ¿No ven que lo único que quiero es servirles y cómo me tratan? Pablo dice: nosotros somos siervos. Hemos entregado toda nuestra vida hasta hacer nada. Así es que nosotros no nos estamos promoviendo a nosotros mismos. Tomamos ese lugar de siervo. Y sabes, la palabra que se utiliza como siervo en griego es la palabra doulos, que significa
esclavo. Entonces lo que Pablo está diciendo, yo realmente me he hecho esclavo de ustedes para la gloria de Jesucristo. Con esto Pablo está insinuando que la forma de trabajar de estos falsos apóstoles es que era al revés y se autopromovían. Ellos querían ser servidos y esclavizaban a la gente bajo la apariencia de un ministerio de servicio. Y Pablo dice: ese no es nuestro corazón. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo Jesús y somos los siervos de ustedes, somos sus esclavos por amor a Él. Pablo nos lleva al versículo 6 y nos regresa hasta el capítulo 1 del libro de Génesis, en la escena de la creación, donde vemos en el versículo 3 de Génesis 1 a Dios dando su primer mandato: sea la luz. Dios nos enseñó inmediatamente que hay que deshacernos de la oscuridad trayendo luz. Y ese mismo Dios que sacó las tinieblas en el principio de los tiempos trayendo luz, es el mismo Dios que hoy brilla en nuestros corazones, trayendo la luz del conocimiento de la gloria de Dios, trayendo luz a aquellos que están ciegos y que no pueden ver la grandeza y la realidad de la belleza de Jesús. Ellos creen que están en lo correcto, porque dicen: bueno, yo aquí puedo hacer lo que yo quiera. Pero se pierden el conocimiento de la luz, de la gloria de Dios. Si tú les preguntas, no tienen la más remota idea de lo que es la gloria de Dios. Pero cuando tú y yo contemplamos a Jesús, empezamos a ver esa grandeza de Dios y su gloria. Y esto, hermanos, nos empieza a transformar y a cambiar. Pablo, todo parece indicar que lo que está haciendo es dando su testimonio, llevándonos atrás hacia su propia experiencia. ¿Recuerdas el testimonio de Pablo? Pablo, en ese camino a Damasco, decidido a ir y derribar cristianos, él fue derribado por Cristo. Y por la luz de Dios, que era mucho más brillante que la luz del mediodía, esta luz que es más brillante que el sol, lo dejó ciego. Tiempo después, Ananías oró por Pablo y se le cayeron de sus ojos unas como tipo de escamas. Y Pablo entendió que por algún tiempo él fue cegado por el Dios de esta era, pero ahora el Señor le ha quitado las escamas y puede ver la gloria de Jesucristo. Esto es lo que él vivió y esto es lo que él quería transmitir a otros. Pablo deseaba transmitir el conocimiento de esa misma luz que él había recibido y que transformó su vida. Pablo pudo haber hecho esto de manera tan efectiva que sabía que Dios lo había transformado y que Dios lo había cambiado de una manera radical. Y ese es el propósito, mis hermanos, que hemos recibido Él y a través de Jesús. Tú y yo tenemos que transmitirlo. Y por eso debemos de estar viendo su rostro y ver la gloria de Dios radiante de nuestro perfecto Salvador. Mis hermanos, tú y yo tenemos que mirar a Jesús para que nuestra vida siga siendo transformada a la imagen de Jesucristo. Así podamos transmitirlo a otros, pero nunca intentemos de hacerlo iluminándonos nosotros mismos, como lamentablemente suele suceder, ¿verdad? Tú y yo tenemos que entender que la autopromoción apaga la luz, pero la promoción de Jesús hace brillar esa luz de transformación en nuestra vida por Cristo. Esto es lo que Pablo ya nos dijo en el capítulo anterior, en el último versículo 18. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, ¿verdad? Ya sin ningún tipo de velo que estorbe, ¿verdad? En un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que tú y yo miremos a Jesús y recordemos que solamente podemos tener vida a través de Él. Y eso debe ser suficiente motivo para nosotros de rendir nuestra vida y adorarle. Amén. Señor, te alabamos y te damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Dios, cuál es el camino. Que debemos de tener los ojos bien abiertos
Y no creernos autosuficientes, sino realmente tener esa dependencia 100% de ti. El único Dios que es todopoderoso, que puede cambiar vidas, que puede cambiar corazones, y que eres el único que lo puede hacer, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes en este camino de transformación, que lo sigas haciendo, Dios, pero que nos des esa necesidad de buscarte todos los días, y que la palabra siga cumpliendo su objetivo, que sea no solo el conocimiento de ti, pero que también sea un espejo para nosotros y que veamos todo lo mal que hay en nosotros. Que lo aceptemos de una manera correcta, Dios, y que lo llevemos a ti, para obtener el perdón por ello, pero también para irlo dejando, ir quitando todas estas malas costumbres y malos pensamientos que tenemos. Porque en algún tiempo también nosotros fuimos guiados por el espíritu de este mundo, Señor, por el gobernante perverso que hay en este mundo, Señor, y muchas cosas terminaron afectándonos, y las tinieblas también nos mantenían ciegos, pero gracias a Dios que tu luz ahora brilla en nuestros corazones, y que hay muchas cosas que seguir cambiando, porque hay partes, Padre, que a veces no queremos volver a ver en nosotros, áreas oscuras donde las tinieblas ahí se mantienen, Señor. Que tu luz penetre, que tu luz elimine todas esas áreas oscuras de nuestra vida, y que tengamos el conocimiento pleno de que podemos engañar a todo el mundo menos a ti, Dios, y que por eso seamos realmente personas íntegras, que lo que vivimos lo vivimos con personas o sin personas, que lo que creemos y decimos lo decimos delante de ellos y en la soledad contigo, Dios, porque realmente te amamos, porque entendemos quién eres, y por eso te seguimos. No te seguimos por lo que tú nos das y por lo que tú puedes hacer en nosotros, sino por lo que eres, Padre, porque hoy te conocemos y podemos ver tu gloria, la luz de tu gloria a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, síguenos transformando y danos la certeza de seguir caminando en el camino que tu palabra nos da. Señor, que tus hijos que hoy están hoy aquí presentes no me escuchen a mí. Y si hay algo en lo cual yo no estoy cierto, no estoy hablando verdad, Padre, que ellos tengan la capacidad de entender y de rechazar a eso que no es correcto. Que únicamente sigan tu consejo y la verdad del Evangelio, Padre. Esas propias áreas que quizá yo tengo aún mal, corrígelas, así como has ido corrigiendo en cada uno de nosotros todas aquellas cosas que aún pudiéramos no entender. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pues miren, nos vamos a ponernos de pie. Ya casi terminamos. Yo sé que ya quieren ir al pozole, a las tostadas. Todavía no, hermanos. ¿Cuántas groserías se dicen en la semana, hermanos? ¿Cuántas groserías podemos decir en la semana? ¿Ni una? Ese sería el objetivo. Precisamente lo que dice el Salmo: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Salmo 19. Entonces, que así sea esta semana, que cada palabra que digamos, dice Pablo, que sea sazonada con sal, o sea, que sea buena para nosotros. ¿Sí?